El oro almacenado en la mina de Merkers valía unos $250 millones en 1945. Desde laboratorios de armas secretas y bóvedas de tesoros robados hasta experimentos que desafían la creencia. ¿Por qué es tan tranquilo? Esto es increíble. Nunca supe que esto estaba aquí. Estos no son solo ruinas, son advertencias. Aquí hay 15 descubrimientos inquietantes que los nazis dejaron atrás y que el mundo nunca debió encontrar. Número 15. El búnker ucraniano de Hitler. Escondido en lo profundo de los tranquilos bosques de pinos cerca de Vinnytsia, Ucrania, yace un fantasma de la ambición nazi, uno de los escondites de guerra más ominosos de Hitler. Lo llamaron el complejo Werwolf. Más que un simple búnker, era un extenso cuartel militar tallado con sangre y concreto. Desde diciembre de 1941 hasta junio de 1942, casi 4.000 prisioneros de guerra soviéticos fueron forzados a construirlo. Cuando el trabajo terminó, fueron ejecutados hasta el último. El complejo no era solo un refugio. Sus búnkeres estaban fortificados con muros de concreto de casi 2.5 metros de grosor, lo suficientemente gruesos como para sobrevivir a explosiones de artillería. Hitler usó Werwolf como su base de comando durante 3 visitas clave entre 1942 y 1943, supervisando campañas brutales en el frente del este. Fue aquí donde firmó la Directiva número 45, una orden que dividió al grupo de ejército sur por la mitad. ¿El resultado? Una derrota aplastante en Stalingrado que perseguiría la historia militar de Alemania para siempre. Altos funcionarios nazis iban y venían, planeando la guerra desde sus salones fuertemente custodiados. Sirvió como un centro neurálgico en algunos de los capítulos más sangrientos del conflicto. Pero en 1944, con las fuerzas soviéticas acercándose, los nazis destruyeron gran parte de las instalaciones ellos mismos, prefiriendo la destrucción a la captura. Lo que queda hoy es escalofriante. Los cimientos agrietados, una piscina cubierta de musgo, escombros oxidados. Los terrenos ahora funcionan como un museo al aire libre con placas dispersas, pero muchos dicen que las exhibiciones se quedan cortas, pasando por alto las masacres de civiles cercanos y las brutales complejidades de la liberación soviética. Número 14. Horten-Ho 229. Antes de que el sigilo fuera una palabra de moda en la guerra moderna, los ingenieros nazis ya perseguían el futuro. En los cielos sobre la Alemania en guerra, una aeronave experimental surcaba sin cola, sin fuselaje, solo una ala voladora elegante con forma de boomerang. Esto era el Horten-Ho 229, construido de madera contrachapada mezclada con polvo de carbón para dispersar señales de radar y propulsado por 2 motores a reacción Jumo ocultos en sus alas. No solo era futurista, era casi invisible. Los cerebros detrás de esto, los hermanos Reimar y Walter Horten, no solo estaban diseñando un avión, estaban tratando de reescribir el combate aéreo. El Ho 229 podía alcanzar una velocidad vertiginosa de 977 km por hora, superando a todos los cazas aliados. Pero el sueño pronto comenzó a desmoronarse. Un segundo prototipo se incendió tras una falla del motor. Y entre recursos que se desmoronaban, bombardeos aliados sin parar y la burocracia nazi, el proyecto nunca despegó a tiempo. Cuando las fuerzas estadounidenses irrumpieron en la fábrica de Gotha en abril de 1945, todo lo que encontraron fue el esqueleto de un tercer prototipo. Ese armazón incompleto fue embalado y enviado a través del Atlántico, donde ahora cuelga en el centro Udvar-Hazy del Smithsonian, como un fantasma de una línea de tiempo perdida. Años después, los ingenieros realizaron pruebas en túnel de viento y lo confirmaron. El Horten tenía una firma de radar tan pequeña que podría haber pasado desapercibido por las defensas aliadas. Nunca lanzó una sola bomba, pero su forma revolucionaria ayudó a inspirar íconos del sigilo como el B-2 Spirit. ¿Y si Alemania lo hubiera desplegado un poco antes? El cielo y la historia podrían haber lucido muy diferentes. Número 13. U-864 y su carga tóxica. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial,
los nazis lanzaron un esfuerzo desesperado para mantener viva su alianza con Japón. Zarpando de Bergen, Noruega, bajo total silencio de radio, el U-864 no era solo un submarino, era un leviatán de acero de 73 metros que transportaba casi 1,900 canisteres de mercurio líquido. ¿El plan? Navegar todo el camino alrededor del Cabo de Hornos y entregar la carga mortal a Japón para la fabricación de armas avanzadas. Pero nunca lo lograron. Gracias a un descifrado de códigos aliado crucial, la Marina británica se enteró de la operación. El HMS Venturer, un submarino de la Marina Real, fue enviado sigilosamente para interceptar. Lo que siguió fue un hito mundial, un duelo mortal entre dos submarinos, ambos sumergidos. El teniente James Launders, confiando en su instinto y matemáticas, alineó 4 trayectorias de disparo diferentes. Una de ellas acertó. En poco más de 14 minutos, el U-864 se partió y cayó al fondo del océano cerca de Fedje, Noruega, descansando a más de 150 metros bajo la superficie. Pero la amenaza no terminó ahí. Durante décadas, la corrosión desgastó los barriles de metal del submarino, filtrando mercurio hacia el fondo marino. Hoy, el veneno se ha infiltrado en el ecosistema circundante, afectando al bacalao, al cangrejo y a otra vida marina. Se han impuesto prohibiciones de pesca, pero la contaminación persiste. Recuperar el naufragio se consideró demasiado arriesgado, podría liberar más toxinas al agua. En cambio, las autoridades noruegas planean sellar todo el sitio bajo una gruesa capa de grava y concreto para 2026, enterrando los 60,000 kilogramos de mercurio dentro. Los monitores aún vigilan el sitio las 24 horas del día, porque incluso después de que terminó la guerra, esta bomba de tiempo bajo el agua siguió avanzando. Número 12. Arte escondido en la mina de sal de Altaussee. A medida que la Alemania nazi se derrumbaba, convoyes retumbaban hacia los remotos Alpes de Dachstein en Austria, transportando más que solo bienes robados. Transportaban el alma de la cultura europea. En lo profundo de la mina de sal de Altaussee, el Tercer Reich escondió un tesoro inimaginable. La arte de pintar de Vermeer, la Madonna de Brujas de Miguel Ángel, el retablo de Gante y miles de obras invaluables saqueadas de familias judías y de los mejores museos de Europa. La mina, con sus condiciones frescas y estables, ofrecía una bóveda natural. Pero no era un santuario. El arte fino enfrentaba un peligro crudo. Las partículas de sal se adherían a los lienzos y el aire húmedo amenazaba la pintura de siglos de antigüedad. Trabajadores forzados, algunos apenas capaces de mantenerse en pie, recibieron órdenes de construir estanterías de almacenamiento y transportar cajas bajo una supervisión brutal. Peor aún, cámaras enteras estaban equipadas con explosivos. Si los aliados se acercaban demasiado, los nazis planeaban vaporizar el patrimonio cultural del mundo en un instante. Pero el destino tenía otros planes. A principios de 1945, cuando la Schutzstaffel ordenó la destrucción del llamado arte degenerado, un grupo de mineros austríacos dio un paso adelante. Arriesgando tortura o muerte, desviaron cables, desactivaron fusibles y sabotearon el plan nazi desde dentro. Cuando los hombres de los monumentos de Estados Unidos llegaron el 8 de mayo, entraron en una vasta galería subterránea. Pinturas enrolladas en alfombras, estatuas empacadas en cajas y cada artefacto catalogado meticulosamente en fichas. En los meses siguientes se recuperaron más de 1,2 millones de piezas robadas. Algunas fueron devueltas a familias, muchas de las cuales nunca lograron salir de la guerra. Otras permanecieron en museos, mantenidas en custodia para un mundo que aún lidia con lo que se perdió. Hoy, la mina de Altaussee abre sus túneles a los turistas, con réplicas marcando los lugares donde el mayor robo en la historia del arte finalmente fue deshecho. Número 11. Objetos de valor robados en Frankfurt. Debajo de las tranquilas calles arboladas de Frankfurt, una vez funcionó una máquina más oscura, una construida no de engranajes, sino de codicia. En la sombra de la Segunda Guerra Mundial,
las oficinas de impuestos nazis orquestaron un robo silencioso, obligando a los ciudadanos judíos a registrar cada pieza de oro, cada reliquia, cada anillo. Desde preciados anillos de boda hasta platería familiar, todo fue confiscado, canalizado hacia el tesoro de guerra del Reich o vendido en mercados internacionales por moneda fuerte. Para el final de la guerra en 1945, escondites de oro robado, monedas e incluso empastes dentales estaban ocultos bajo la ciudad, enterrados en búnkeres y refugios antiaéreos cerca de la estación Hauptwache. Cuando las unidades del Tercer Ejército de los Estados Unidos entraron, trajeron más que solo armas. Armados con archivos de interrogatorios y magnetómetros, los equipos de recuperación comenzaron su búsqueda. En lo profundo de un túnel de tranvía colapsado, encontraron cajas selladas con un código escalofriante. Melmer. Era el término nazi para el lingote saqueado. Cerca, cajas fuertes destrozadas yacían abiertas, abandonadas en la retirada del régimen. Dentro de esas cajas, más que solo oro, había relojes grabados dados en días de boda, copas de kiddush de plata pasadas a través de generaciones, y lo más inquietante, dientes de oro arrancados de las bocas de las víctimas de los campos de concentración. Los esfuerzos por devolver los objetos fueron casi imposibles. Los registros habían sido destruidos. Las familias estaban dispersas. Muchos herederos ni siquiera sabían que los objetos aún existían. Aunque las fuerzas aliadas publicaron listas de recuperación, la mayoría de los objetos nunca fueron reclamados. Al final, fueron vendidos para apoyar la recuperación de una Europa devastada por la guerra. Hoy, un puñado de museos exhibe estas reliquias, acompañadas de historias familiares reconstruidas minuciosamente. No como trofeos, sino como recordatorios silenciosos. Que detrás de cada destello de oro había un nombre, un rostro y una vida robada. Número 10. Cueva del reactor de Haigerloch. En la pequeña ciudad de Haigerloch, escondida bajo una cervecería aparentemente cualquiera, los científicos nazis excavaron una cámara secreta diseñada no para cerveza, sino para energía atómica. Era 1944, y en lo profundo de un sótano de piedra caliza, el físico Werner Heisenberg lideró un proyecto clandestino para construir el primer reactor nuclear de Alemania. Suspendidos dentro de un tanque de agua pesada, contrabandeada desde Noruega ocupada, colgaban más de 600 cubos de uranio. El objetivo, desencadenar una reacción en cadena y superar a los aliados en la creación de la bomba. Pero el progreso tuvo un costo. Los bombardeos aéreos aliados interrumpieron los envíos, obligando al equipo a buscar restos desesperadamente y rediseñar sus planes sobre la marcha. Guardias de la Schutzstaffel patrullaban la cervecería en la superficie, mientras que bajo tierra los científicos estuvieron peligrosamente cerca de desbloquear el átomo. Luego terminó la guerra. El 23 de abril de 1945, tropas estadounidenses asaltaron el lugar, confiscaron los componentes del reactor y los enviaron a Oak Ridge, Tennessee, donde el programa nuclear de Estados Unidos examinó los restos. Hoy en día, ese laboratorio oculto está abierto al público. Detrás de un vidrio protector, los visitantes pueden ver una réplica a escala real del reactor original, bañada en una luz azul suave, un eco fantasmagórico del brillo nuclear que nunca se materializó. Los suelos de piedra permanecen fríos, el silencio es pesado. Es un recordatorio inquietante de que la Alemania nazi estuvo más cerca del umbral atómico de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta, pero al final perdieron la carrera. Número 9. Die Glocke. En algún lugar entre la ciencia clasificada y la leyenda de conspiración se encuentra uno de los proyectos de guerra más controversiales de los que se haya susurrado. Una operación de la Schutzstaffel, supuestamente codificada como Cronos. Pistas de esto surgieron durante interrogatorios de posguerra. Se decía que estaba ubicada cerca de la frontera checa, en lo profundo del complejo minero de Wenceslas, un sitio tan restringido que los intrusos enfrentaban ejecución en el acto. Relatos de testigos describieron más tarde una extraña máquina en forma de campana. Según se informó, giraba 2 cilindros de metal alrededor de una sustancia similar al mercurio etiquetada como
525, consumiendo una enorme cantidad de energía eléctrica. Pero, ¿para qué servía? Nadie está de acuerdo. Algunos creen que fue construida para lograr vuelo antigravitacional. Otros piensan que era una prueba para un arma de energía dirigida o incluso un experimento de manipulación del tiempo. Los críticos señalan una falta de pruebas concretas, ningún plano, ningún hardware recuperado. Argumentan que podría haberse confundido con pruebas tempranas de propulsión de cohetes. Pero los fragmentos de la verdad son más difíciles de descartar. Sabemos que los científicos nazis estaban experimentando con física exótica, centrifugadoras de alta energía, flujo de plasma y propulsión de campo, desesperados por desarrollar armas milagrosas mientras la guerra se volvía en su contra. Los cimientos de concreto aún permanecen en el sitio de prueba sospechoso, una estructura ahora conocida como el Henge. Sus pilones reforzados y misteriosas alineaciones de rieles insinúan algo. ¿Pero qué? Después de la guerra, los investigadores polacos y checos reportaron niveles anormales de radiación cerca, aunque los depósitos minerales locales complican las lecturas. Hoy, la llamada Glocke, o campana, alimenta especulaciones interminables, desde documentales hasta leyendas sobre ovnis. ¿Era real? ¿Un prototipo enterrado? ¿O solo un mito armado a partir de hechos dispersos? Hasta que alguien desentierre pruebas contundentes, la campana nazi sigue siendo una de las máquinas desaparecidas más extrañas e inquietantes en la historia militar. Número 8. Torres Flak de Berlín. En el corazón de Berlín, en tiempos de guerra, 3 estructuras colosales perforaban el horizonte, más fortalezas que edificios. Conocidas como las Torres Flak, se alzaban en Zoo, Humboldt-Hain y Friedrichshain. Con paredes de concreto de 4 metros de grosor y cañones antiaéreos montados en sus techos, estos gigantes podían sacudir vecindarios enteros con una sola descarga. En su núcleo estaban los cañones de 128 mm, monstruos capaces de derribar bombarderos enemigos del cielo. Pero debajo del estruendo arriba existía un mundo diferente. Túneles se extendían profundamente bajo tierra, transformados en enormes búnkeres que podían albergar hasta 15,000 civiles. Dentro había hospitales improvisados, reservorios de agua y bóvedas llenas de arte invaluable rescatado de museos en llamas. Estas torres no eran solo defensas, eran santuarios de último recurso. Mientras los bombarderos aliados llovían fuego en 1944 y 1945, los berlineses se hacinaban en corredores estrechos, mientras los artilleros arriba se fijaban en las formaciones entrantes usando telémetros avanzados. Y cuando los soviéticos irrumpieron en la ciudad, las torres pivotaron de la defensa hacia el cielo a la guerra urbana, disparando a tanques por las calles destrozadas de Berlín, convirtiendo vecindarios en zonas de guerra. Eventualmente, las torres quedaron en silencio. Las municiones se agotaron, y con miles de civiles aún dentro, los oficiales alemanes negociaron su rendición. Después de la guerra, las fuerzas aliadas intentaron borrarlas, demoliendo lo que pudieron. Pero las torres no cedieron fácilmente. Su enorme masa desafió los explosivos. Hoy, una porción de la torre antiaérea de Humboldt-Hain aún permanece. Reimaginada como un muro de escalada y un búnker de datos de la era de la Guerra Fría, se erige como una extraña reliquia de un tiempo en que Berlín se preparaba para la destrucción desde arriba y desde abajo. Número 7. Sitio de armas Kimke de Peenemünde. En un tramo azotado por el viento de la costa báltica, los nazis construyeron uno de los laboratorios de armas más avanzados que el mundo había visto jamás. Peenemünde, una vez una tranquila península cubierta de pinos, fue transformada en el lugar de nacimiento del terror desde el cielo. Aquí, los ingenieros alemanes diseñaron la infame bomba voladora Winpe-1 y el cohete Q-2, el primer objeto hecho por el hombre que atravesó el borde del espacio. Pero estas maravillas no fueron forjadas en gloria. Fueron construidas con sangre. Miles de trabajadores esclavizados fueron forzados a mezclar concreto, soldar componentes y ensamblar motores bajo una supervisión brutal y una amenaza constante. Entonces llegó agosto de 1943.
la Real Fuerza Aérea Británica lanzó la Operación Hydra, bombardeando el sitio en un masivo ataque aéreo. Científicos clave fueron asesinados. La investigación se retrasó. Pero el programa no murió, simplemente se trasladó. Para 1944, los drones WE-1 chillaban a través del cielo hacia Londres y Amberes. Los WE-2, más rápidos y letales, golpeaban desde arriba sin advertencia, sin sonido, solo destrucción. A pesar del terror que infligieron, estas armas llegaron demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra. Mientras las tropas soviéticas avanzaban en 1945, gran parte de la tecnología ya había sido contrabandeada al oeste, junto con los científicos que la desarrollaron. Los estadounidenses estaban esperando, listos para aprovechar la experiencia que algún día llevaría a los hombres a la Luna. Hoy, las ruinas de Peenemünde permanecen, búnkeres destruidos, vías corroídas y un silencio inquietante. Fue el amanecer de la era espacial, pero uno construido sobre sufrimiento y guerra. Número 6. Búnkeres de las Islas del Canal. Dispersas por el Canal de la Mancha, las islas de Guernsey, Jersey, Alderney y Sark se convirtieron en algunas de las conquistas más preciadas de Hitler. Estas no eran solo territorios ocupados, eran símbolos. Tierra británica bajo control nazi. A partir de 1940, el ejército alemán, con la ayuda de la organización Todt, comenzó a transformar las islas en fortalezas impenetrables. Trabajadores esclavos fueron traídos por miles, forzados a abrirse paso a través de acantilados y verter concreto para búnkeres, casamatas de artillería y laberintos de túneles. Las paredes tenían más de 2 metros de grosor. Las posiciones de artillería apuntaban a los barcos aliados, torres de radar se alzaban desde las rocas y hospitales fueron enterrados a 30 metros bajo tierra. Las tropas alemanas estacionadas allí disfrutaban de una comodidad relativa. Comidas calientes, camas cálidas, incluso correo desde casa. Pero los trabajadores dormían sobre piedra fría y sobrevivían con alimento para animales. Cuando los aliados lanzaron el día D y pasaron de largo las islas, las enormes fortificaciones quedaron inútiles, varadas sin ningún papel estratégico. Los suministros se agotaron. Los soldados comían forraje destinado a los caballos. Algunos incluso intercambiaban armas por patatas con los granjeros locales. La liberación finalmente llegó el 9 de mayo de 1945, después de que la guerra había terminado en otras partes. Las tropas británicas llegaron para encontrar vastos túneles subterráneos llenos de raciones mohosas y enormes cañones costeros oxidándose en silencio, nunca disparados en una batalla real. Hoy, los historiadores recorren el área con detección y medición por luz y notas archivadas, trazando puntos fuertes olvidados. Voluntarios trabajan para restaurar búnkeres oxidados, ahora convertidos en museos inquietantes. Dentro, el agua salada aún gotea desde los techos sobre camas de metal en descomposición, un recordatorio escalofriante de una fortaleza que nunca vio combate, pero devoró miles de vidas de todos modos. Número 5. Túneles misteriosos de Turingia. Bajo las tranquilas colinas de Turingia Central, una red sombría de túneles serpentea a través de la roca, su verdadero propósito aún envuelto en misterio. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, ingenieros nazis excavaron estas cámaras subterráneas bajo nombres en clave como S-3 y Jonastal. Aviones de reconocimiento aliados captaron destellos de algo extraño. Líneas de ferrocarril desapareciendo directamente en laderas de montañas. Pero a pesar de los bombardeos, los secretos dentro nunca fueron completamente descubiertos. Los lugareños recuerdan vívidamente interminables filas de prisioneros, marchando bajo amenaza de armas, transportando cemento y maquinaria a cavernas recién dinamitadas. Cuando las fuerzas americanas y soviéticas finalmente llegaron, lo que encontraron fue desconcertante. Un complejo masivo de túneles, algunos lo suficientemente grandes como para albergar trenes. Pozos de ventilación cruzaban las colinas. Estaciones de transformadores y vastas cámaras estaban sin terminar, vacías y silenciosas. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre para qué servía. Algunos guardias capturados
afirmaron que se suponía que sería el cuartel general del último bastión de Hitler. Otros insinuaron laboratorios de armas, incluso investigación nuclear. A medida que la Guerra Fría se afianzaba, tropas de Alemania del Este sellaron muchas de las entradas, convirtiendo partes del lugar en búnkeres de almacenamiento y enterrando la verdad aún más profundo. Décadas después, escaneos de detección y rango por luz revelaron millas de túneles aún sin mapear. Pero entrar en ellos es peligroso. Toxinas en el aire, roca inestable y la posibilidad de explosivos antiguos hacen que la exploración sea arriesgada. Aún así, exploradores urbanos regresan. Algunos vuelven con carros de ferrocarril retorcidos, aisladores cerámicos rotos o incluso cucharas marcadas de cocinas de campos de concentración. Los hallazgos son pequeños, pero la escala de los túneles es enorme. Nadie sabe con certeza qué se pretendía que sucediera aquí, pero una cosa es segura. Cuando se trataba de secreto, los nazis no escatimaron en gastos. Número 4. Municiones subterráneas de Harz. Para 1944, los bombarderos aliados habían convertido las fábricas alemanas en escombros más rápido de lo que los nazis podían reconstruir. Así que el régimen llevó su maquinaria de guerra bajo tierra, literalmente. Profundamente bajo las montañas de Harz, instalaciones enteras de armas estaban escondidas de los cielos. Trabajadores forzados del campo de concentración de Buchenwald fueron obligados a marchar hacia la oscuridad y recibieron la orden de excavar más de 20 kilómetros de túneles. Los llamaron los muelles y T-Stack. Con solo linternas como luz, los prisioneros colocaron vías de ferrocarril, tendieron cables pesados e instalaron maquinaria masiva, todo mientras se ahogaban con polvo y miedo. Las paredes a veces cedían sin previo aviso. Equipos enteros de trabajo quedaban enterrados vivos en colapsos repentinos. Sin embargo, la producción nunca se detenía. Estos túneles producían de todo, desde piezas de tanques hasta cañones de rifle de precisión, incluso los elegantes fuselajes de cazas Mi-262 impulsados por chorro. Para mantener alta la producción, los guardias de las SS vinculaban las raciones de comida a las cuotas de trabajo. Si no cumplías con los números, no comías. Los trabajadores agotados eran rotados cada semana, si es que sobrevivían tanto tiempo. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron en abril de 1945, encontraron una pesadilla congelada en el tiempo. Cajas de cohetes a medio ensamblar, estructuras de aviones a reacción sin terminar y miles de cuerpos apilados como piezas de repuesto, abandonados en la suciedad. Las tropas de Estados Unidos destruyeron rápidamente cualquier explosivo restante, pero la tierra misma seguía envenenada. Incluso ahora, después de fuertes lluvias, municiones oxidadas aún emergen a la superficie. Los túneles de Harz están sellados, su aire cargado de toxinas persistentes y municiones enterradas. Son más que ruinas, son tumbas. Un monumento al horror industrial y a las vidas aplastadas bajo él. Número 3. El búnker de Hitler en Berlín. 8 metros bajo el jardín destrozado de la Cancillería de Berlín, enterrado bajo capas de concreto reforzado y grava, se encontraba el Führerbunker, el último escondite de Adolf Hitler. Dentro, 70 habitaciones claustrofóbicas apestaban a humo de carbón, papel tapiz descascarado y humo de cigarrillo rancio. Mapas de guerra se aferraban a las paredes, mostrando ejércitos fantasmas que ya no existían. Los teléfonos sonaban con promesas vacías. Las secretarias escribían a máquina a través de los temblores de la artillería entrante, fingiendo que el final no había llegado ya. El 29 de abril de 1945, Hitler dictó su testamento final, se casó con Eva Braun en una ceremonia apresurada y despotricó una última vez sobre la traición. Menos de 24 horas después, ambos se quitaron la vida. Sus cuerpos fueron arrastrados afuera, empapados en gasolina y prendidos en fuego, ardiendo bajo la llovizna fría de un Reich en colapso. Lo que siguió fue caos. El personal restante destrozó radios, dispersó cápsulas de cianuro y se deslizó hacia los túneles de U-Bahn en intentos desesperados por escapar. Cuando los soldados soviéticos irrumpieron en el búnker el 2 de mayo,
encontraron muebles carbonizados, casilleros destrozados y un sofá empapado de sangre. Tomaron fotos, capturando los restos físicos de la caída más infame de la historia. En los años posteriores a la guerra, las ruinas de la Cancillería fueron demolidas. Las secciones subterráneas fueron inundadas, selladas para evitar que el lugar se convirtiera en un santuario neonazi. Hoy no queda nada más que un tranquilo estacionamiento residencial y un pequeño letrero. Aún así, casi todos los recorridos a pie por Berlín se detienen aquí. El suelo se siente pesado. En los 1990, cámaras descendidas por viejos tubos de drenaje revelaron habitaciones aún inquietantemente intactas, marcos de cama oxidados, paredes manchadas por el agua y el silencio de un régimen que murió bajo tierra. Número 2. Tesoro de la mina de sal de Merkers. En abril de 1945, mientras la Alemania nazi tambaleaba al borde del colapso, soldados de la 90ª División de Infantería de los Estados Unidos siguieron una pista hasta una mina de sal de potasio cerca del río Werra, en Merkers. Descendieron más de 609 metros bajo tierra y en la cámara 8 se detuvieron en seco. Dentro había cajas llenas de lingotes de oro sellados por el Reichsbank, sacos de lona repletos de dólares de los Estados Unidos, francos suizos, libras británicas y montones de joyas despojadas de víctimas deportadas. Cuanto más profundizaban, más oscura se volvía la verdad. Otras cámaras contenían pinturas de arte invaluable de Corot y Manet, apiladas junto a cajas de antigüedades robadas, tapices de catedrales y las reservas de oro de naciones ocupadas. Los ingenieros se apresuraron a cargar todo en trenes de la mina, finalmente transportando 80 toneladas de oro y casi 500 millones en moneda controlada por los nazis hasta bóvedas seguras. En cuestión de días, los generales Eisenhower, Patton y Bradley llegaron en persona, posando para fotos entre torres de tesoros y la riqueza empapada de sangre de la historia. Los hombres de los monumentos de los Estados Unidos se pusieron a trabajar, catalogando más de 20,000 piezas de arte. Registros quemados y recibos descoloridos ayudaron a rastrear propiedades robadas de vuelta a familias judías, museos y gobiernos saqueados. Pero el descubrimiento no se trató solo de objetos de valor, sino que expuso la maquinaria económica del genocidio. El régimen nazi había convertido vidas humanas en moneda, riqueza saqueada, e intentó enterrarlo todo bajo una montaña de sal. Hoy, las galerías de la mina están vacías. Las paredes de sal gotean con salmuera, y el silencio llena el espacio donde alguna vez se almacenaron sueños robados. Pero las imágenes en blanco y negro permanecen, de soldados estadounidenses con cascos parados, empequeñecidos por ladrillos de oro y arte robado. Es un recordatorio inquietante del saqueo a escala industrial, y a lo largo de Europa, los museos todavía exhiben pinturas recuperadas que una vez yacieron escondidas en las bóvedas de Merkers. Número 1. Operación Bernhard. Durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, los nazis lanzaron una de las misiones de sabotaje económico más audaces de la historia, la Operación Bernhard, y la dirigieron desde dentro del campo de concentración de Sachsenhausen. Comenzando en 1942, oficiales de las SS seleccionaron a mano a 142 prisioneros judíos hábiles, impresores, grabadores, incluso banqueros, y los obligaron a crear réplicas casi perfectas de la moneda británica. Cada detalle tenía que ser impecable: marcas de agua, hilos metálicos y calidad del papel. Vivían en el bloque 19, recibían raciones extra de comida y trabajaban bajo una regla aterradora: comete un error y podría costarte la vida. Para 1945, la operación había producido una estimación de 132 pounds millones, suficiente para colapsar la economía británica si se liberaba de una sola vez. Pero la estrategia cambió. En lugar de inundar el mercado, los nazis usaron los billetes falsificados para financiar redes de espías, comprar materias primas y engrasar las ruedas del mercado negro. A medida que las tropas aliadas se acercaban, los guardias de las SS desmantelaron la operación, transportando prensas de impresión, placas de grabado y cajas de dinero falso a los Alpes austriacos,
donde todo fue arrojado al lago Toplitz. Cuando las fuerzas de los Estados Unidos llegaron al área, dragaron sacos empapados de dinero falsificado y maquinaria, confirmando cuán masivo había sido el plan. Los impresores sobrevivientes testificaron más tarde en los juicios de Nuremberg, convirtiendo su horrible experiencia en evidencia clave contra las Schutzstaffel. Incluso ahora, los buzos todavía recuperan billetes triturados del fondo del lago, mientras los expertos en moneda estudian las falsificaciones, algunas casi indistinguibles de las reales. La Operación Bernhard sigue siendo uno de los ejemplos más retorcidos de la historia de expertise forzada convertida en guerra económica. Hoy en día, las exhibiciones de museos muestran billetes falsificados impecables junto a retratos inquietantes de los hombres que los hicieron, recordatorios de cómo la habilidad humana, bajo coerción brutal, fue usada no para construir sino para engañar. Estos descubrimientos no son solo artefactos, son ecos de un régimen construido sobre secreto, sufrimiento y ambición sin límites. Cada sitio, cada objeto, lleva el peso de vidas robadas y verdades casi perdidas. Si este viaje a través de la historia oculta te conmovió, suscríbete y comparte porque el pasado solo permanece enterrado cuando dejamos de mirar.